La Corte ha resaltado que el derecho a la movilidad adquiere una importancia trascendental en las personas con discapacidad. Es fundamental que las personas con discapacidad puedan movilizarse sin barreras ni obstáculos, no solo físicos, sino también sociales, porque de esa forma se promueve su autonomía personal, su libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de que cada persona desarrolle libremente su propio proyecto de vida. En relación con la accesibilidad, por ejemplo, al sistema público de transporte, la Corte decidió, comillas, que el ámbito de protección de la libertad de locomoción de una persona con discapacidad comprende la posibilidad de acceder al sistema de transporte público básico de una ciudad en condiciones de igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas. Así lo dijo la Corte en la sentencia T-595 de 2002, en la cual la Corte tuvo que resolver una tutela en la cual se invocaban los derechos a la libertad de locomoción y a la igualdad de una persona con discapacidad. En este caso, en razón a la discapacidad, la persona no podía finalmente acceder al sistema de Transmilenio. La Corte ordenó a Transmilenio, en Bogotá, que en el término máximo de 2 años, a partir de la notificación de la sentencia, diseñara un plan orientado a garantizar el acceso del accionante al sistema de transporte público básico en Bogotá, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas, y que una vez diseñado el plan, iniciara inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con un cronograma incluido en el propio plan. Además, la Corte ordenó a Transmilenio que le informara periódicamente al tutelante, dado que al momento en que presentó la tutela pertenecía a la Junta Directiva de Ascopar, del avance en la ejecución del plan, para que tanto él como la Asociación Colombiana para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad pudiera participar en las fases de diseño, ejecución y evaluación del mismo plan. Este es uno de los primeros casos en los cuales la Corte introdujo innovaciones jurisprudenciales muy importantes. En primer lugar, la Corte señaló que las libertades básicas tienen una dimensión prestacional. En el debate colombiano se ha afirmado que solo los derechos sociales implican costos económicos o implican de parte del Estado el deber de actuar, de adoptar medidas positivas que impliquen gasto público. En esta sentencia la Corte dijo que esa clasificación entre derechos prestacionales y derechos no prestacionales era equivocada, que aún las libertades básicas, como la libertad de locomoción, tenían una dimensión prestacional, y en este caso esa dimensión prestacional se manifestaba en que el sistema de Transmilenio tenía que adoptar un plan, tenía que gastar unos recursos para asegurar que personas con discapacidad tuvieran acceso a dicho sistema. Ese es un avance jurisprudencial muy importante que luego se ha reflejado y ha tenido un impacto en otros ámbitos, inclusive ámbitos en los cuales el tutelante no es una persona en condiciones de discapacidad. Segundo avance muy importante en esta sentencia es el de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en una decisión tomada por la Corte en un proceso de participación en el cual la organización de la sociedad civil, en este caso Ascopar, puede tener una voz en el diseño, ejecución y evaluación de un plan que va a estar encaminado a proteger los derechos por los cuales ha venido trabajando esa asociación. Es una orden de participación en la medida en que la Corte ha entendido que en una democracia participativa el goce efectivo de los derechos depende de tratar dignamente y de escuchar la voz de los interesados en asegurar el cumplimiento de un derecho. Ese paso también muy importante se dio en esta sentencia y luego ha tenido repercusiones en ámbitos muy distintos, como puede ser la propia sentencia sobre los desplazados, conocida por ustedes, o la sentencia T-760-2008 sobre la protección del goce efectivo del derecho a la salud. La Corte Constitucional ha sido enfática en proteger el derecho al trabajo de las personas con discapacidades de varios enfoques. En primer lugar, a partir de la defensa de la igualdad y la eliminación de todas las formas de discriminación. En segundo lugar, a partir de la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad, un concepto construido por la propia Corte.
Como manifestación del primer enfoque cabe citar la sentencia C076 de 2006, en la cual la Corte afirmó que constituía una discriminación injustificada e inconstitucional impedir a las personas con sordera o ceguera acceder al cargo de notario público. La Corte planteó que a las personas con discapacidad no se les puede negar, condicionar o restringir el acceso a un puesto de trabajo público o privado o la obtención de una licencia para ejercer cualquier cargo con fundamento en la discapacidad respectiva, a menos que se demuestre que la función que se encuentra afectada o disminuida resulta imprescindible para las labores esenciales del cargo o empleo respectivo. Y no era ese caso para la actividad de los notarios. En relación con el segundo enfoque, es decir, con la protección a la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad, la Corte en múltiples sentencias ha reiterado que la protección a la estabilidad laboral reforzada no solo se deriva de la Ley 361 de 1997, sino de postulados constitucionales que permiten que la acción de tutela sea empleada por las personas con discapacidad para lograr el respeto a la estabilidad laboral reforzada. Dijo la Corte, por ejemplo, comillas, resulta entonces que no existe un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a permanecer determinado tiempo en cierto empleo. Es cierto que eso así, dice la Corte. No obstante, en virtud de las particulares garantías que señala la Constitución a algunos sujetos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, la jurisprudencia ha señalado que en ciertos casos estos tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada. En esa medida no se les puede desvincular laboralmente mientras no exista una especial autorización de la Oficina del Trabajo o del juez. Es una jurisprudencia muy importante que ha dado lugar a presentaciones frecuentes de acciones de tutela para proteger la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad. Dicha estabilidad reforzada ha sido protegida en múltiples ámbitos. Servidores públicos de diferentes entidades, incluso miembros de las Fuerzas Armadas, trabajadores en general han recibido protección a la luz de estos criterios. Paso, tampoco menciono unos casos que quería compartir con ustedes, paso muy rápidamente a el tema del derecho a la salud. En este ámbito son de especial importancia dos situaciones concretas donde la Corte ha dispensado una protección especial a las personas con discapacidad. El primero de ellos se presenta en el ámbito de la salud de los militares con discapacidad que son desvinculados del servicio precisamente en razón a su condición. En la sentencia T-063 de 2007, la Corte analizó si una vez desvinculado del personal de las Fuerzas Armadas en razón de su discapacidad, el tutelante podía exigir protección de su derecho a la salud a cargo no del sistema general de protección, sino de los subsistemas de salud especializados que existen en el Ejército o en la Policía Nacional. La Corte decidió que el Estado debía hacerse responsable de los jóvenes reclutados, proporcionándoles una atención suficiente, no solo durante el momento en que se encuentran bajo el servicio y control de la organización militar o policial, sino aún después de que han culminado ese servicio, cuando ha sido claro que la persona ingresó a la policía o el ejército en una condición, fruto de unos exámenes efectuados previamente, y luego salió en una condición distinta. Se presume que en ese espacio la responsabilidad es del Estado y por lo tanto los subsistemas de salud especializados del Ejército y la Policía deben continuar prestándole atención, aún después de la desvinculación. El segundo caso de relevancia se presenta también uniendo derecho a la salud y accesibilidad en las situaciones en las cuales una persona con discapacidad requiere acceder a un servicio médico y se le niega el transporte para poder acceder a dicho servicio, sea un hospital, un diagnóstico de un médico, ir a un centro de salud. En estos casos la Corte Constitucional ha señalado que sea la EPS o sea el Estado, según el caso, deben cubrir los costos del desplazamiento para poder acceder efectivamente a los servicios de salud. Y la Corte ha señalado, por supuesto, unos presupuestos
para que esta posibilidad se pueda exigir por vía de la acción de tutela.